Es el penúltimo tema. ¿Están felices? Después ya viene la doctora, ¿no? Muy bien. Bien, el tejido nervioso en realidad se llama organizado sistema nervioso. Y no que se olviden lo que hemos dicho, que es un sistema, es un conjunto de tejidos y órganos que histológicamente son idénticos. Ese es el concepto de tejido, nunca se olviden, ¿no? Perdón, el concepto de tejido es el conjunto de células, claro. Yo estoy hablando como sistema es conjunto de órganos, ¿no? Histológicamente idénticos. Y cuando hablamos de aparato, también son un conjunto de órganos, hemos dicho, ¿no? Pero que histológicamente son distintos. El aparato digestivo, por ejemplo, tiene los dientes, el estómago, el intestino, no son iguales, pues son tejidos duros y blandos acá. Entonces no son idénticos. En cambio, en el sistema nervioso, todo tiene los mismos elementos que vamos a hablar ahora. ¿Listo? Bien, ¿cómo está construido el sistema nervioso? Conjunto de órganos que histológicamente son idénticos. Y entonces lo dividimos en dos partes desde el punto de vista histológico, ¿ya? Por una parte, el sistema nervioso central. Y decimos central porque está encajado dentro de estructuras óseas, ¿listo? Cubierto. Y ahí tenemos el encéfalo, miren el encéfalo, importante, que constituye otros órganos, el cerebro, el cerebelo, el tronco encefálico, ¿no? Que son órganos que constituyen lo que se conoce como encéfalo. Y dentro del tronco encefálico está el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. ¿Listo? Esto es importante entonces de inicio, precisar muy bien de lo que vamos a hablar. Y finalmente tenemos la médula espinal, la que está contenida dentro de las vértebras, ¿verdad? Ahí adentro, protegido de hueso, para que vean ustedes. Todo está protegido de hueso. En cambio, el sistema nervioso periférico está constituido por lo que llamamos nosotros los nervios, que salen, que emergen tanto del encéfalo como de la médula espinal. Y entonces estamos hablando de los nervios espinales y raquídeos, ¿no? Los pares craneales, si quieres tú así, llamados también espinales, y también los raquídeos. Además, el sistema nervioso periférico engloba al sistema nervioso autónomo. ¿Listo? Por una parte, el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Ambos no obedecen a la voluntad, desde luego, ¿no? De todas sus características. Esto es lo importante de inicio, precisar lo que viene a ser el sistema. Muchos dicen el sistema nervioso central, ahí por una parte, pero es sistema nervioso. ¿Estamos? Bien. ¿Qué funciones cumplirá el sistema nervioso? A ver, ¿qué funciones cumplirá? Aquí se los he puesto de una parte sensorial. Una de las funciones más importantes será sensitiva o sensorial. Ahí está. ¿Por qué? Porque esta va a percibir los estímulos dependiendo del medio externo de donde vengan o interno también de donde vengan, con sus receptores u órganos receptivos. Es decir, que a nivel de las neuronas existen unas que son receptivas. Y aquí digo, los cambios incluyen una amplia gama de factores, de estímulos, si quieren ustedes, que pueden ser físicos. La luz, por ejemplo, es un estímulo que va a ser recepcionado por células fotorreceptoras y van a ser conducidas por los nervios, cuerpos neuronales, hasta centros de la visión. La presión, lo mismo, ¿no?
Si alguien presiona tu dedo, se siente encima de tu mano, hoy te estás sentando en mi mano, dice, ¿no? Ya sientes la presión que ocurre, ¿no? Entonces, eso también, a la velocidad de la luz, el estímulo viaja hasta nuestros centros cerebrales para entender que hay presión. O sustancias químicas disueltas también, no solamente fármacos, me refiero a aquellos, sino otro tipo de sustancias químicas, son estímulos para la parte sensorial. Puedo hacer negociar una gotita de ácido, eso se va a sentir ya como dolor, ¿no? Entonces hay estos aspectos sensitivos. Después una está integral o integradora, si quieres tú, ¿no? Es para analizar esa información sensorial y nuestro sistema nervioso tomará decisiones apropiadas. Esto se activa y modifica por la información que está almacenada y recupera la memoria. La memoria, hemos dicho siempre, está codificada en forma de proteínas en lo que son las neuronas, pero especialmente a nivel de su retículo endoplásmico rugoso, llamado para nosotros los grumos de Nissl, o la sustancia tiroide, que vamos a hablar de eso. Alguna vez dije por eso, en el fondo todos somos atigrados. Todos, ni los bolivaristas más recalcitrantes van a decir que no tengan sustancia gris. Tienen pues memoria, son inteligentes, por eso, ¿no? En el fondo, todos somos tigres, ¿no? Pura sustancia tiroidea, chicos. ¿Listo? Hay algunos bolivaristas acá, ¿no? ¿Hay algún bolivarista? Ninguno. ¿Se dan cuenta? Todo es amarillo. El ola amarillo. No, mentira, no. No, eso es cierto que hay sustancia gris, chicos, pero no es que todos sean bolivaristas. Y tiene una función motora también, pues mira. Si aquí hay el estímulo, la parte funcional sensitiva, y tiene que relacionarse con una otra neurona que es motora para provocar respuestas del músculo, glándulas del sistema nervioso que puede estimular músculos que actúen inhibitores. Para entender esto, hay que referirnos a lo que es el arco de sensibilidad básica, ¿no? Generalmente comienza con la parte sensitiva. Alguna vez ustedes se han puesto su dedo al fuego, eso automáticamente genera una respuesta, porque el calor, que es un estímulo físico, inmediatamente manda ese mensaje por los receptores que tenemos a los cerebros, y de aquí la función motora hace que los nervios están relacionados con los músculos y retires tu mano, ¿no ven? Eso es lo que es, pero a la velocidad de la luz, ¿o no? Pones tu dedo al fuego, ya estás automáticamente retirado. O pones tu dedo, ay, parece que me estoy quemando, ¿así? ¿Sigues ahí? ¿O no? Me estoy quemando. No, imposible es una respuesta, ¿no? Inmediata, ¿verdad? Es un arco reflejo que se llama. Desde la parte sensitiva, la función sensitiva, la función motora y la función integradora, porque integra la parte sensitiva. Hay neuronas que son intermedias que van a conducir estos estímulos, pero esa es la velocidad de la luz. 300.000 kilómetros por segundo, ¿no? Ese estímulo. Entonces ahí se manifiesta estas funciones importantísimas que constituye en todo el sistema nervioso, ¿ya? Esa es la función básica, funciones básicas que tenemos nosotros, y aquí hay algunas que estoy mencionando respecto a los componentes del encéfalo, ¿no? El cerebro, la médula espinal, que está dentro de la columna vertebral, y la parte periférica, como dice el sistema nervioso periférico, que está constituido por los nervios espinales y los otros, los nervios que son los pares craneales, que nosotros ya conocemos, ¿no? En realidad es esto, está. Es una integración, el sistema nervioso central, constituido por el encéfalo, médula espinal, el cerebelo, que es parte del encéfalo que ya lo hemos mencionado. El sistema nervioso periférico
el somático y el autónomo, y dentro del autónomo tenemos el simpático parasimpático, y dentro del somático tenemos los sensitivos, los nervios motores, los nervios mixtos, ¿no? Así. ¿Listo? Estamos empezando por lo más grande, por lo más básico, que tienes que empezar a ordenar lo que constituyen los órganos del sistema nervioso. ¿Listo? Bien. Es lo mismo, no sé para qué he puesto dos cuadros, pero bueno, aquí se los he puesto los pares craneales. ¿Listo? Y hay los nervios raquídeos que salen de la médula, pues por supuesto. Ya, está dicho esto. ¿Está bien? Este cuadrito repetitivo, pero que ratifica, que machaca sobre lo mismo, ¿no? ¿Listo? Bueno, ¿y cómo están organizados los nervios? Pues al final, ¿qué son los nervios? Siempre hemos hablado de los nervios. No es nada más que un grupo de axones de las neuronas. Entonces los nervios, histológicamente, están constituidos por grupos de axones, ¿de acuerdo? Axones y más axones. Pero estos axones, que se llaman de distinta manera, se puede decir axón, neurita, que es lo mismo, cilindro, eje, ¿no? Que significan lo mismo que axón, están envueltos cada uno de los axones igual de un tejido conjuntivo. Al final el grupo de fibras o axones también están rodeados de nuevamente tejido conjuntivo, y todo el nervio está rodeado de tejido conjuntivo muy parecido al músculo, muy parecido a lo que estábamos hablando, ¿no? Aquí se conoce como epineurio. Epineurio o epineuro, esa vaina de tejido conjuntival que tiene vasos sanguíneos que rodea al paquete nervioso. Y de la profundidad del epineurio se va a prolongar para un grupo de axones el mismo tejido que recubre a ese grupo, que se llama ya perineuro. ¿Listo? ¿Se acuerdan que yo hablaba del perimicio, del epimicio, del endomicio, no? Estamos hablando hoy día en el laboratorio para reconocer inclusive estas partes. Entonces ahora estamos hablando del perineurio. Y a cada axón también le rodea parte del tejido conjuntival llamado endoneuro o endoneurio, también se puede decir. Hasta aquí estamos hablando de aspectos generales, ¿sí? ¿Me están comprendiendo? Y adentro están los axones. Miren, todos estos son axones, y aquí tengo un axón que es la prolongación citoplasmática desde el cuerpo neuronal, y que además, por fuera de su membrana citoplasmática del axón, que se conoce ahora como axolema, en vez de decir membrana citoplasmática del axón, voy a decir axolema, ¿de acuerdo? Axolema, ¿listo? Entonces, el límite periférico de cada axón sería el axolema. Pero aquí, en los nervios, se van a ir envolviendo unas células que se llaman las células de la glía, ¿no? Que se envuelven ahí y que van a formar la vaina de mielina. La vaina de mielina. Pero los nervios pueden o no tener vaina de mielina, y de ahí que hablamos nervios con vaina de mielina y nervios sin vaina de mielina, ¿de acuerdo? Esto es importante de inicio, ir conociendo lo que constituye esta mielina, que no se secreta, sino es una envoltura de células de Schwann, se llama Schwann, a ver, escribiré Schwann, de células, así te voy a escribir,
células de Schwann que van a envolverse alrededor de los axones para formar la vaina de mielina. Bien, hay otros axones en cambio que son amielínicos, no tienen esta envoltura de la vaina de mielina de las células de Schwann. De inicio está bien esto para comenzar, para decir precisión cómo constituyen histológicamente los nervios. ¿Listo? Conjunto de axones. Pero antes debemos conocer la organización de una neurona o cómo se constituyen las células del tejido nervioso. Bueno, esto debería ponerlo más adelante, pero bueno, es el arco reflejo, de nuevo, ¿no? El cerebro podemos poner un estímulo, un pinchazo con un alfiler, una aguja. Esto se desplaza a velocidad de la luz hasta la médula ósea, hasta las neuronas sensitivas, luego a las neuronas motoras del asta posterior, y esto va a ir hacia como diríamos, la relación nervios-músculo para que se traccione, y de esa manera se hace la respuesta refleja a la velocidad de la luz de lo que constituye los estímulos. Estos son externos, pero estos son internos. Puede ser a partir de un estímulo en el intestino, por ejemplo, ¿no? Y esto es autónomo ya, y eso va a ir a ganglios, y los ganglios no es nada más que la reunión de cuerpos neuronales, dependiendo de qué tipo de ganglio, y esta respuesta igual va a la parte sensitiva, luego motora, para luego ir hacia los nervios aquí, ¿no? Entonces, para que vean que es el arco reflejo, tanto sensitivo como motor, no hay problema en ese aspecto. Bueno, esto es lo mismo para entender unos que son parasimpáticos y simpáticos. Esto pero es autónomo, del sistema autónomo, no vamos a tener ninguna relación ahí, la mayoría de este tipo de inervación, que lo vamos a explicar. En realidad, ese mensaje desde la neurona, entonces, desde las neuronas sensitivas, van a ir a la velocidad de la luz, el estímulo, que va a constituir en una despolarización de la membrana. Es una forma de electricidad, así lo diremos, de despolarización de la membrana, que va a ocurrir en los axones, pero miren ustedes, en estos sitios donde no está cubierto por vainas de Schwann, son los nodos o nudos de Rampier, donde la teoría saltatoria explicará la velocidad aún mayor del mensaje y que se relaciona con los músculos produciéndose la contracción. No vamos a explicar en detalle la parte histológica de cada uno de estos elementos, solo que ahora tenemos que referirnos que este es el cuerpo de la neurona. Si bien hasta ahora hemos manejado que las neuronas son de tipo estrellada, ¿no? Multipolar, que se llaman así, no siempre todas las neuronas son de forma estrellada, multipolares, por las muchas prolongaciones citoplasmáticas que se conocen como dendritas, y una sola prolongación que se llama el axón, la neurita, el filamento de Leiters, que también se llama así, o cilindro eje, que también lo llaman. Tienen casi 4 o 5 nombres, ¿no? En cambio, hay neuronas que son no multipolares, pueden ser bipolares. Es decir, tienen el cuerpo neuronal una sola prolongación que hace de axón y otra sola prolongación que hace de dendrita. Pero también tenemos las neuronas pseudo unipolares o monopolares, donde está el cuerpo neuronal y una sola prolongación que hace de neurita, o si quieres de axón, y hace de dendrita. En realidad no son verdaderos monopolares, porque más allá se divide uno en axón y otro en dendrita, pero eso se los conoce como monopolares. Según sus prolongaciones citoplasmáticas, entonces, las neuronas pueden ser multipolares, pueden ser bipolares y pueden ser unipolares o pseudo-unipolares. ¿De acuerdo? Así son las neuronas entonces. Bien, esto ya lo hemos dicho también. Pero aquí empezamos. Ahora sí, con bastante precisión. Esto no es tan librito, por eso hay que tener mucho cuidado. Nosotros tenemos la pared del tubo neural.
más o menos podemos analizar en la edad embrionaria, a la tercera semana de vida intrauterina, y lo que constituye la formación del famoso tubo neural. No te olvides que en las crestas de este tubo neural se formarán el esmalte, de ahí derivarán las células formadoras de los dientes. Miren, deberían ser tejido nervioso, pero no lo son, se van a formar epitelios, ¿no? Pero el tubo neural formará células neuroepiteliales que serán desplazadas y se diferenciarán según dos grandes líneas. De ahí se deriva el tejido nervioso, ¿no? Desde el neuroepitelio, eso es importante, embriológicamente saber. De aquí se organizarán dos grupos de células embrionarias todavía. Uno, los neuroblastos, ¿no?, que son células que tienen igual pluripotencialidad, no nos olvidaremos. Y por otra, muy parecidas a las células porque tienen un cuerpo soma y una sola prolongación o unas pequeñas prolongaciones, ya está. Y otros son los espongioblastos, ¿listo? Dos células madre que se originan del neuroepitelio, los neuroblastos y los espongioblastos. ¿Estamos? Bien. De los neuroblastos se originarán todas lo que se conocen como neuronas. Neuronas. Las células por excelencia que maduran en neuronas, y las neuronas jamás entran en mitosis celular. Eso tenemos que saberlo, que en el ciclo celular las neuronas se quedan en la etapa G sub 0 o quiescente. G sub 0, ¿no es? No te olvides. ¿Por qué no se dividen las neuronas? Porque se quedan en la G0, fase quiescente, por siempre las células. No entran a la fase, diríamos así, después de la sintética, a la fase G2. Nunca entran en G2. Por eso se quedan y no se dividen. Neurona que se muere, no es sustituida por otras células, como ocurre en nuestro organismo. En la cicatrización, si se produce una herida, se pueden reponer muchas células, se cicatriza, pero en el cambio en el tejido nervioso no. Esto no sucede. Aunque claro, hoy día estoy diciéndolo, ¿qué será de aquí a unos 50 años? Tal vez estimulemos a las neuronas a dividirse. Y eso será fantástico. Ese día curaremos muchas enfermedades de tipo nervioso, ¿no? Eso es desde las parálisis, las tetraplegias, todo eso se podrá resolver seguramente. Mientras tanto no. Y los espongioblastos, que se conocen como libres, originarán dos líneas celulares. Estas células madre originarán dos grupos de células, y esto es importante saber. Y se conoce como la astroglía. La astroglía. Y sus células de la astroglía son los astroblastos. Primero, células formadoras de las células de la glía, que son los astroblastos. Por lo tanto, estas células no son neuronas, pero son igualitas que las neuronas. Ah, por algo son hermanas de un solo tronco, ¿verdad? De una sola madre de las neuroepiteliales, tiene dos hijas células. Por una parte, las más privilegiadas serán las neuronas, y por otra parte, células igual estrelladas, pero que no son neuronas, por favor. Son células del tejido nervioso. ¿Me escuchan? Son células del tejido nervioso, pero no son neuronas. Cuidado con confundir. Estas células hermanas de las neuronas se convierten en células de nutrición, de protección para las neuronas. Es decir, las células de la glía
y que van a especializarse en dos grupos de células de la astroglía. Los astrocitos, que se llaman protoplasmáticos, por una parte, que tienen múltiples prolongaciones arborescentes y cortas, es decir, muchas, casi el triple de estas otras, sus prolongaciones citoplasmáticas, son arborescentes porque parecen como ramas de un árbol. ¿Sí? ¿Se nota? Son como ramas de un árbol, ¿verdad? Así es. Son arborescentes, abundantes y están en la sustancia gris del tejido nervioso. Entonces puede hacer la pregunta para el examen parcial, ¿no? Los astrocitos protoplasmáticos están presentes en, colocaré la sustancia gris, la sustancia blanca, en ambas, así, ninguna, todas, podría ser, ¿no? La respuesta es, exclusivamente están en la sustancia gris. E iremos aclarando, ¿a qué se llama sustancia gris? La sustancia gris es un área donde están los cuerpos neuronales. Los cuerpos neuronales. Si fuera el cerebro, por ejemplo, la parte más externa es la sustancia gris. Y la capa más profunda es la sustancia blanca. En la sustancia blanca solo existen axones y más axones. No hay cuerpos neuronales. En cambio, en la sustancia gris están puro axones. Puro cuerpos neuronales. ¿Listo? De nuevo, a ver. Sustancia gris constituida por puros cuerpos de neuronas. Sustancia blanca, puros axones. ¿De acuerdo? Entonces, los astrogliocitos, que también se puede decir así, o los astrocitos, algunos libros dicen astrogliocitos, otros libros decimos astrocitos, pero protoplasmáticos, estarán dentro de la sustancia gris. ¿De acuerdo? Son células muy parecidas a las neuronas, pero estos astrocitos están siempre próximos, ahí es donde los encontramos, a los vasos sanguíneos. El tejido nervioso, el sistema nervioso, podríamos decir, es un tejido muy vascularizado por excelencia. Quizás es el tejido mucho más exigente en la vascularización y en la oxigenación. Por eso que cuando una persona pierde la conciencia o cae desmayado o lo que sea, inmediatamente hay que facilitarle la aireación. O por ahí se atora alguna cosita, hay que darle aireación. ¿Por qué? Porque no dura más allá de 3-4 minutos. Si bien puedes volverle a dar masaje cardíaco, puedes volver a latir, puede estar respirando, pero el tejido nervioso se muere. Y si se muere es irreversible. Hay personas que se quedan vegetales para toda la vida porque han muerto las neuronas por falta de oxigenación. ¿Te das cuenta? El cartílago, por ejemplo, es un tejido que puede vivir pues ahí horas, sin provisión de sangre, no necesita mucha sangre. En cambio, el tejido nervioso es muy lábil al oxígeno, por eso tiene que circular sangre y llegar con oxígeno a cada neurona. De lo contrario se muere y esta no va a poder volver a duplicarse ni a dividirse para nada. ¿No? Importante, y eso tenemos que ver todos del área de la salud. ¿No? Eso es importante. Por ahí algún familiar, alguien que cae desmayado, sin conciencia y no está respirando, por favor hay que darle aireación inmediatamente, se llama emergencia, lo que sea. Ayudarle en la respiración es fundamental. ¿Me entienden? Por eso que estos astrocitos, los astrocitos protoplasmáticos, están cerca de los vasos sanguíneos sinusoidales. El tejido nervioso es uno de los tejidos que tiene gran cantidad de capilares.
está lleno de capilares para que precisamente nutra y oxigene a las neuronas. Pero las neuronas a sí mismas no se proveen del oxígeno, sino a través de sus células hermanas, diría por ahora hermanas, que provienen del mismo tronco, de una misma madre célula, ¿no es cierto?, del neuroepitelio. Pero estas células, astrocitos, no cumplen las funciones que cumplen las neuronas. Las neuronas pues están ocupadas del código de la memoria, de la inteligencia. En eso están ocupadas las neuronas. En cambio, sus otras hermanas no. Estas células son como la corte de un reinado. Las reinas serían las neuronas y estos otros serían sus vasallos. Imagínate, ¿no? A tu hermano ponerle de tu sirviente, ¿te das cuenta? Ese niño está durmiendo, pero despierta, hijo, despierta. Despierta, papito hermoso. Ya está, no sé qué, hoy tiene una mala noche. Qué mala noche. Entonces, o está resfriadito. Nada, está haciendo mucho frío, ¿no? Ya empezó el invierno, chicos, hay que abrigarse. Entonces, estas células de la glía, miren, tienen sus aparatos chupadores. Es decir, que las prolongaciones citoplasmáticas terminan en un ensanchamiento que se adhiere a los vasos sanguíneos, ¿no? Nosotros sabemos ya que los vasos sanguíneos están constituidos de un endotelio y si son capilares, de algo de tejido conjuntivo llamado muy afuera los pericitos que están. Pero ahí se encuentran los aparatos chupadores, abrazados como si fueran un tentáculo de un pulpo al capilar sanguíneo. Esto es importante, miren, ahí están sus aparatos chupadores, se puede ver. Estos son los aparatos chupadores, de donde extraen estas células, absorben, extraen de los vasos sanguíneos los nutrientes, ¿no? Va sacando todos los nutrientes y el oxígeno. Y eso pasa a través de su citoplasma, ¿no? El astrocito solamente ve pasar, no se nutre de estos nutrientes. Tal vez un poquito, nada más, pero la mayoría tiene que pasar a la neurona, porque hace sinapsis con la neurona. Entonces, como dije en un chiste, pero no sé si esto será bonito, medio feo es este chiste. Es como si extrajera nutrientes, como cuando la mamá, y somos chiquitos, no sé, se me ocurría a mí, yo no podía morder el maní cuando era chiquitín, mi mamá me lo mordía, me lo trituraba. Después de ¿cómo son las mamás de lindas, no? Me lo trituraba y me daba besito, pues bueno, ya está hecho, cómetelo, no, ya. Bueno, pueden decir que cochino, todas esas cosas, pero no, yo veía todo más cariño que otra cosa, ¿no? No sé si han hecho eso las mamás con ustedes, ¿no? A veces somos capaces de masticarlo, nosotros para nuestro niño, ¿no? Eso ocurre. Vamos a decir que no. Ocurre. Ah, no, qué cochino, cómo de su boca ni está nada. Y pero los besos que das a la susodicha. Sin manito todavía. O si no, pásame tu chicle. Ya. No hablaremos en serio, estoy hablando en serio. Mejor no hablaremos cosas, ¿no? Bueno, pero aquí tienen sus aparatos chupadores y todas las sustancias nutritivas y el oxígeno que pasa a través de su citoplasma para servirle a la neurona, porque la neurona no está ocupada ni de nutrirse. A ese proceso se llama endocitosis en tránsito. Pregunta para el examen, entonces, ¿no? Entonces yo diré, ¿cómo se llama aquel proceso donde los astrocitos, la astroglía, absorben nutrientes y oxígeno a través de su citoplasma para pasarle a la neurona en la sinapsis que realiza? Se llama endocitosis en tránsito. ¿Listo? Endocitosis en tránsito. No te vas a olvidar, te juro que te voy a preguntar esto. Te estoy diciendo por eso con mucha precisión.
Cuando los astrocitos succionan, extraen nutrientes y oxígeno del vaso sanguíneo con sus aparatos chupadores y toda esta sustancia atraviesa el citoplasma del astrocito, se llama endocitosis en tránsito. ¿Listo? Y eso va a ir a servir a la neurona. La neurona está esperando ahí, abierta su boca, pues. No es capaz ni siquiera de ella de prepararse sus propios sándwiches, ¿no? Es un decir, cuidado que estén poniendo sándwiches, no sé. Es un decir, pues que la neurona es como una reina, ni siquiera se peina ella misma, ¿no? Nada. Todos se lo hacen para ella, porque ella está ocupada en la memoria, no frieguen, yo soy la célula pensante, diga, ¿no? Está ocupado en macanitas ahí, ni siquiera puedo tener guaguas, tengo que pensar. Más o menos así se dedica la neurona. Pero estos astrocitos protoplasmáticos están en la sustancia gris, no tienes que olvidar. Pero hay otros astrocitos que el número de sus prolongaciones es menor. Pero estas prolongaciones son mucho más largas, extensas, en menor número, y se llama astrocitos fibrosos. Ahí está. Astrocitos fibrosos. Los astrocitos fibrosos también están cerca a los vasos sanguíneos. Son igualitos que los protoplasmáticos. Tienen aparatos chupadores. Todo igual. Pero están en la sustancia blanca. Es decir, donde están puros axones. Y nutren a los axones, al final a la neurona, pero en su axón. Igualito funcionan succionando nutrientes y oxígeno del vaso sanguíneo. Igual función de endocitosis en tránsito. ¿Listo? Conclusión entonces. Los astrocitos protoplasmáticos y fibrosos, siendo células hermanas de las neuronas, teniendo misma forma estrellada, estas tienen función de nutrir a las neuronas, ¿no es cierto? Y de también protegerlas. ¿Me entienden? Esa es la función de la astroglía. Solo que se distribuyen en protoplasmáticos y fibrosos, unas en la sustancia gris y otras exclusivamente en la sustancia blanca. Y podría ponerles otra pregunta, ¿no? Los astrocitos fibrosos que producen endocitosis en tránsito están presentes en la sustancia gris, la sustancia blanca, en la sustancia blanca y en la sustancia gris. Todas, ninguna. ¿Cómo respondemos ahí, chicos? Solo en la sustancia blanca. Ya pues ese coro no funciona, che. Los fibrosos están en la sustancia blanca. Pues acá, como coro tiene que ser. Una macana habían sido, che. Sustancia blanca. Exacto, así tiene que ser. Ya está. Entonces ya estamos entendiendo que las células del tejido nervioso pueden ser neuronas y no neuronas, ¿no? Bien, ¿qué otras células se originan de los espongioblastos libres? Las células de la oligodendroglía. Las células de la oligodendroglía. ¿Y quiénes son las células de la oligodendroglía? Dos células que se parecen muchísimo. ¿Y cuáles son? Las células de Schwann, por una parte, ahí falta, ¿no? Hay que ponerse una flechita. Células de Schwann. Schwann, que producirán mielina, y células de la oligodendroglía. O sea que dentro de las células de la oligodendroglía hay dos células, las de Schwann y las de la oligodendroglía propiamente dichas. ¿Listo? ¿Sí? Ambas células son productoras de mielina. Ambas células.
Schwann y oligodendroglía. Son células hermanas que provienen de los espongioblastos, son células hermanitas. Pero las células de Schwann producirán mielina en el sistema nervioso periférico, o sea, en los nervios. Ahí es donde se envuelven para producir mielina. En cambio, las de la oligodendroglía están en la sustancia blanca del tejido nervioso. ¿Qué te parece? Las células de Schwann se envuelven solitarias, uno por unito. ¿Listo? Alrededor de los axones se envuelven de uno en unito. En cambio, las células de la oligodendroglía abrazan a más de un axón, pueden ser a 10, a 15 axones. A todito les abraza con prolongaciones citoplasmáticas, amigueras, ¿no? A todos abraza. Es como cuando veo a varios chicos abrazados, bajan por la calle, el 5, ahí copando toda la avenida. ¿De dónde son? Les digo, buenos días, en coro me saludan. Buenos días, doctor. Buenos días, estudiantes. ¿De dónde están yendo? Estamos yendo a dar examen, como compas, ¿no? Toditos abrazados, bajan de 5 en 5. Lindos, parecen células de la oligodendroglía. Entonces, las células de la oligodendroglía, miren, tienen una prolongación 2, 3, 4, 5, como 6, 7, 10 brazos que abrazan a cada nervio, ¿ya? Y le producen la vaina de mielina. ¿De acuerdo? En resumen, en conclusión, las células de la oligodendroglía son células productoras de mielina. Unas existen, como las de Schwann, en el sistema nervioso periférico, y las otras están en el sistema nervioso central, en la sustancia blanca. ¿Listo? Ya estamos conociendo, se los estoy presentando a las células hermanas de las neuronas. Cuando digo células de la glía, me refiero a la astroglía y a la oligodendroglía. ¿Listo? A la astroglía protoplasmática fibrosa y a la oligodendroglía, células de Schwann y oligodendrocitos. ¿No? En vez de decir oligodendroglía, les digo oligodendrocitos también. Citos células. ¿Listo? Entonces, queridos amiguitos, las células del tejido nervioso son neuronas, células de la glía, astroglía y oligodendroglía. ¿Listo? Tengo una pregunta. ¿Astroglía igual es como astroblasto? No, la astroglía viene a ser espongioblasto. Esta es la célula madre. Y la astroglía corresponde a astroglía fibrosa protoplasmática, que son también conocidos como astroblastos o astrogliocitos, ¿ya? Astrocitos, mejor, más bonito sale astrocito, sale canario, como dirían, o sale bien armónico, astrocito, ¿ya? Eso es por una parte, pero por otra, este neuroepitelio, las células más superficiales del neuroepitelio, además formarán a otras células que se llaman los espongioblastos ependimarios. Los espongioblastos ependimarios. Dios mío, cómo ha volado la hora, Jesucristo. Espongioblastos. Estas células, miren, tienen un cuerpo y una prolongación. No son neuronas tampoco. Provienen de las mismas células madre, del tubo neural, pero estas van a ir a formar una cobertura, una capa, diríamos así, que están cubriendo el conducto ependimario de la médula espinal. En la médula espinal existe en la parte interna como un tubo por donde circula el líquido cefalorraquídeo, chicos. Además, esto se abre en el tercer y cuarto ventrículo en el cerebro, ¿no? Es como así. El callejón sería el conducto ependimario. De pronto ingresamos a un salón grande que se llama el cuarto, tercer ventrículo. Dos ambientes grandes en el encéfalo, ¿no? En el cerebro más que todo. Están cubiertos, en vez de pintura, están cubiertos de células neuroepiteliales, ojo, no nos olvidaremos, pero llamados
es angioblastos, en primera etapa células madre, que originarán a las células hijas especializadas ya, células ependimales. Tienen un cuerpo cúbico, casi cilíndrico, cuando ya son maduros, y están cubriendo el conducto ependimario y tercer y cuarto ventrículo en el encéfalo. ¿Cuál es su función de estas células? Producir el líquido cefalorraquídeo, tanto en volumen como en constancia química. Cuando digo constancia química, estoy hablando de la calidad del líquido cefalorraquídeo. Y cuando digo cantidad, estoy hablando en volumen del líquido cefalorraquídeo. ¿Me entienden? Este líquido cefalorraquídeo es vital, importante, no solamente para llevar el mensaje, sino para circular y prácticamente dar nutrición a las demás capas celulares. Entonces, ahí está la última de las células del tejido nervioso. Entonces, el tejido nervioso tiene como células a las células neuronas y a las células que no son neuronas, que son células hermanas del tejido nervioso y están constituidas por la astroglía, la oligodendroglía y las células ependimales. Para terminar, entonces, en algún momento se escucha que alguien llama a la puerta, así más o menos. ¿Quién es? Dice la neurona, ¿no? Y las otras células. Yo soy. ¿Quién? El monocito. Circulando en la sangre, los monocitos con núcleos arrellanados. Y le dicen, me he enterado que aquí en este tejido son bien privilegiados, tienen mucho oxígeno, nutrientes, y todos son bien sensibles. Pero lo que no tienen ustedes es su guardia policial. Ay, si no hay. Si les atacan, ¿quién les va a defender? Este cuerpito, pues, dice el monocito, ¿no es? Este cuerpito. ¿Y tú qué sabes hacer? Aquí está mi currículum, todas sus funciones. Fagocito, me los como sin que sientan los enemigos. Me los como. Sé kung fu, karate, defensa personal, es decir, mato con la vista, todo, mato de rabia, de los mato. O sea, pero monocito no puedes entrar aquí. A ver, preguntarle a la reina si quiere soldaditos que le cuiden su guardia. Le dice la señora reina, hay un peladito, redondito, quiere entrar al tejido nervioso, quiere cumplir funciones. ¿Y cuánto cobra pues por la defensa? ¿Cuánto vas a...? No, lo que haya de comer nomás. Pues, ya, pero vas a estar aquí, en tu puesto de lugar, no puedes irte a otro lugar. Pero para entrar aquí, todos somos chascosos, le dicen, ¿no? Mirad los protoplasmáticos, los fibrosos, todos dicen, así que mañana tienes que presentarte con peluca, le dicen, ¿no? Cuando digo una peluca larga, entonces se convierte en microglía. Los macrófagos, o los monocitos que se van a diferentes lugares, tienen mismas funciones de fagocitosis, de defensa. Pero en el tejido nervioso se llama microglía. La microglía, por lo tanto, los microgliocitos, no son células propias del tejido nervioso, son células provenientes de la sangre, pero que se quedan en el tejido nervioso y se vuelven propias del tejido nervioso. Y su lugar, como todo buen policía, ¿dónde tiene que estar el policía? En la puerta, pues, ¿no? Entonces están cerca de los vasos sanguíneos. Son células también con prolongaciones citoplasmáticas y cumplen función de fagocitosis, de defensa del tejido nervioso. ¿Qué pasará con los nervios? Eso lo veremos la próxima clase. Chicos, nos vemos la próxima. ¿O tienen alguna preguntita hasta acá? No hay, digo.